Melisita, con enagua, claro que sí. ¿Y sabe qué me encanta también actualmente? Las orquídeas. Son hermosas, elegantes y la verdad que transmiten muchísima paz. Así que está con nosotros Rebeca Zamora para enseñarnos a cuidarlas en esta época de verano y que siempre estén hermosas. Bienvenida. Gracias. Rebeca, empecemos por la flor nacional que tenemos el privilegio de estar aquí. Exacto, y es la primera de la temporada. Eso es algo muy importante. La guaria morada empieza a florear ahorita a finales de diciembre y enero, pero el pico de floración es febrero y marzo. Gracias a, digamos, a los elementos de la naturaleza, el calor, la luz, el agua, ya tenemos esta, por lo menos para mostrarlas y para que la identifiquen súper bien. Rebeca, nosotros queremos tener una guaria morada, pero así de hermosa y así de floreada. Primero que nada, cuéntenos los secretos del sustrato, cómo tiene que ser el sustrato. Ok, algo muy importante que hay que reconocer es que las orquídeas no son plantas que están en la tierra, son plantas que crecen en los árboles y eso ya nos va a dar mucha información. Entonces, el sustrato tiene que ser un material entre piedra, pómez, carbón, puede tener fibra de coco, una mezcla de estos elementos que va a funcionar como cuando están en los árboles. Hay aire, el agua pasa, se sostiene un poquito de humedad, porque hay que recordar que ellas estaban en los árboles. Entonces, así funciona la naturaleza. Estamos replicando eso en la maceta. Piedra, pómez, carbón y fibra de coco. Ahora, yo veo que las raíces se desbordan. ¿Está bien que esté de esta forma o hay que trasplantarla? Ok, esa es una muy buena señal. Ya cuando empiezan a salirse, ya es un tema de que a uno le guste o no le guste, ¿verdad? Se ve linda. Se ve linda, pero va a llegar un momento en que es muy grande y ya no sirve. Entonces ahí empieza uno a decidir, ¿la paso a otra maceta más grande o puedo tener dos plantas? Y ahí hay dos cosas que uno puede hacer, ¿verdad? Pero da lástima a la hora de trasplantarla, porque si vemos las raíces están pegadas, arraigadas a la maceta y si uno la mueve, la lastima. ¿Cómo hacemos para trasplantarla sin dañar la planta? Ok, les voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Porque vamos a tener un taller de cultivo de orquídeas, entonces vamos a explicar como en profundidad. Pero una de las cosas indispensables es poner la planta en la base en agua, por lo menos la noche anterior. Y lo que dijiste es muy correcto, las raíces se adhieren al ambiente y al entorno, o sea, a la maceta, al medio. ¿Y por qué? Por lo que hablamos al inicio. Estas son plantas que se adhieren a los árboles y ahí es donde crecen. Entonces esa gomita se mantiene. Entonces al dejarla en el agua se suaviza y ya nos permite sacarla sin dañar las raíces. Ahora, viendo estas raíces como están de lindas, toda la planta está hermosa. ¿Cuál es el alimento que necesita, el tipo de abono que necesitan las orquídeas? Porque no es cualquier planta. No, no es cualquier planta. Los abonos son una configuración química, ¿verdad? De potasio, fósforo y nitrógeno. Ese es un elemento muy importante que hay que tener claro. Normalmente nosotros buscamos usar uno neutro, que es 20-20-20, si lo buscan, si lo ven, ¿verdad? Que eso es como lo básico. No seguir exactamente las indicaciones porque las orquídeas son como más delicadas. Entonces, si hay que echarle una cucharadita, si el envase dice que hay que echarle una cucharadita, es demasiado para las orquídeas porque ellas son unas plantas un toque más delicadas, no necesitan tanto. Entonces hay que reducirlo para que realmente tenga lo necesario para que ella se mantenga. Esos y más tips vamos a seguir hablando. Veamos estas bellezas que tenemos acá totalmente aéreas. Me las imagino muy bien en un patio, en una ventana, pero ¿cuál es el lugar ideal respecto al sol para poner las orquídeas? Una parte importante es la iluminación. Y en estas que estamos viendo ahorita, que son con las raíces expuestas, si ve, no tiene medio. O sea, aquí en esta canastita que vemos en este paso no tiene piedra, no tiene carbón, no tiene nada. Y es porque estamos entendiendo que esta orquídea, estamos replicando su ambiente natural. Estas son especies de Tailandia, son híbridos. Entonces estas crecen cerca de ríos, la humedad es altísima, entonces no necesita tanto. Ahí es donde ellas las ves de esta manera. Sí tienen mucha humedad, y tienen que tener muy buena iluminación. En realidad, casi que todas las que tenemos aquí tienen que tener mucha luz, pero no sol directo porque las queman. Tengo una aquí que si le pega el sol directo, se nos va. Rebeca, ¿cómo hacemos nosotros con estas plantas aéreas para ponerles el abono? ¿Cómo hacemos? ¿Con un spray? ¿Cómo se hace? Con una bombita atomizadora, pero lo ideal es regar un poquito primero. Ahorita, si las ven, las raíces se ven blancas,
¿Sí? Cuando uno empieza a regar, esto que ven aquí blanco se pone verde. De ahí es como suficiente agua. Qué Entonces lindo. es como empezar a mojarlas y después con el atomizador le echas a la raíz. Entonces, primero le ponemos el agua y después el atomizador. Ahora, ¿cada cuánto le podemos poner el agua? Como por ejemplo a esta. Ok, ahí es un punto importante. Estamos en verano, ¿verdad? Exactamente. Entonces tenemos mucho más calor Sí. y tenemos mucho viento, porque estamos en la etapa de transición, entonces los vientos alisios secan un montón. Sí. Entonces ahí uno no se puede decir como en invierno, tal vez una vez a la semana y todo eso. No, aquí hay que ser muy rigurosos, hay que estar mínimo 3 veces a la semana. 3 veces a la Porque semana. vas a verlo, la planta te lo va a decir, las raíces ya están secas, estas igual que la guaria, si las ves están blancas, entonces ya este es el momento para poder regarlas. Rebeca, veamos esta planta que está por acá, porque ella estaba en una maceta. ¿Por qué tiene esta forma? Porque la fueron acomodando para que las raíces quedaran ahí y entonces es diferente, es la misma especie que estas, pero esta se acomodó para que las raíces quedaran así ordenaditas. La fueron Exacto. acomodando. Muy bien. Ahora, por ejemplo, estas que tienen una caída tan bonita, ¿será que yo puedo poner cualquier orquídea en esa posición o tienen que ser estas que son de Tailandia? En cualquier Ponerlas posición, aquí guindando. expuestas, ¿sí? Bueno, el detalle de que las otras, digamos, estas se mantengan así y que las otras estemos usando medio, como este que está aquí, como les digo, es medio con piedra pómez, carbón y eso que tenemos por ahí con varios proveedores, es que nos ayuda en el proceso de cultivo a mantener cierto rango de humedad. Muy bien. Y nos ayuda a que la planta se mantenga. Ellas no comen solo una vez al día como uno, ¿verdad? O sea, uno no come una vez al día, ni toma agua una vez al día, ni cada 3 veces. Pero al dejarles esa humedad, ayudan a que ellas se mantengan. Muy bien. Ahora, veamos estas, por ejemplo, que tienen además de todo piedras. ¿Por qué? ¿A todas le podemos poner piedra? ¿A todas las especies, Rebeca? Hay unas especies que no es recomendable ponerle piedra porque son de áreas donde requieren más humedad. Hay una que llamamos tradicionalmente los toritos. Los toritos en realidad se llaman estanópeas. Ellas son de zonas montañosas con muchísima humedad. Entonces esas le pones piedra, ella ocupa mucha humedad y su mecanismo para mantenerse viva ocupa eso. Entonces ahí cambiamos a algo como esta que está aquí, que tiene un poquito de musgo, si lo pueden apreciar. Ahí la vemos. Ven, eso es musgo, entonces en esas, eso nos ayuda en las estanopias y en esta que es un tipo de Phalaenopsis a que la humedad se mantenga. Rebeca, nosotros soñamos con tener estas flores hermosas perennemente, permanentemente todo el año, pero ¿realmente existe una orquídea que floree siempre o va por temporadas? Ahí es un punto muy interesante porque como lo son las guarias moradas, son especies. Ellas florean una vez al año. Una vez. A veces te va a florear en la temporada de invierno, pero vas a encontrar que el ramillete es mucho más chiquitico. ¿Verdad? Eso, si los ven, son grandes, con flores más tupidas, con unos buquetes más hermosos. Pero hay otras como estas que están acá, que son híbridos, creaciones ya sea por el hombre, en las cuales van consecutivamente floreando. Entonces hace un hijo, flor. Después viene otra que no tiene hijo, pero viene otra y flor. Y vas a verla floreando durante el año. ¡Qué belleza! Nosotros vemos esos colores tan vivos como ese rojo, ese amarillo, el morado. ¿Será que si le pongo algún nutriente en particular me puede mantener los colores más vivos o ya es digno de la especie? Lo que te puede cambiar la intensidad de un color o el otro es la cantidad de luz. Inclusive pasa, y esto es un tema muy curioso, ¿verdad? De leyendas de la tierra, que dicen que las guarias moradas, las blancas, cuando están cerca de una morada se tiñen. Y no es cierto. Lo que pasa es no tiene que tener ninguna. En la blanca, al tener mayor cantidad de luz que le pegue, ella tira esos tonitos ya sabemos moraditos. Entonces los tips, Rebeca. Sí. Muchísimas gracias por todas las recomendaciones y por traernos a estas bellezas el día de hoy. A ustedes muchísimas las gracias y totalmente invitados al taller de Domus Surquímica, ¿verdad? Práctico, para que conozcan más cosas y que puedan aprender muchísimo más. Todos invitadísimos. Gracias. Gracias.